Hola, buenos días, buenas tardes, como digo siempre, depende cuando estén mirando este video. Ya nos encontramos en el final de este recorrido, nos encontramos ya en lo que es la unidad, la bolilla, como le llamaría yo, número 6, donde hablamos acerca de lo que es la psicología humanista, en donde tenemos un solo texto, que es el texto de Villegas Besora Manuel, La psicología humanista, historia, concepto y método. Y tal como lo dice el nombre del texto que vamos a tratar, vamos a hablar un poco de cuáles fueron los antecedentes, de qué es la psicología humanista, de los diferentes periodos que hubo en el desarrollo de la psicología humanista que hicieron su historia. No nos vamos a olvidar que estamos en lo que es sistemas psicológicos contemporáneos y siempre nos remitimos a aquellos antecedentes históricos que nos permitan entender el establecimiento de una teoría y cómo esa teoría se fue consolidando o no. Ya veremos en este caso qué es lo que sucede con la psicología humanista. Recuerden que nosotros vimos como grandes escuelas durante este desarrollo. Hemos visto psicoanálisis, hemos visto psicología cognitiva, hemos visto algunos antecedentes de la categoría comportamiento y hoy vamos a ver lo que denominan la tercera fuerza. Y acerca de estos antecedentes históricos de la tercera fuerza, ¿qué podemos mencionar? ¿Sobre qué podemos hablar? Vamos a hablar acerca de los antecedentes de la psicología humanista. La psicología humanista es un movimiento que surgió en Norteamérica en la década de los 70. ¿Y cuál era el objetivo que tenía? Era ir hacia problemas más humanos. Los autores van a denominar que se buscaba hacer una ciencia del hombre y para el hombre, un acercamiento a la experiencia humana en su globalidad. Un movimiento científico, filosófico que comprenda la psicología en sus dimensiones dinámica y social, basada en una visión holística, en una visión total acerca de la concepción del hombre. Los antecedentes también van a decir que este objetivo de ir hacia los problemas humanos venía de críticas que se le hacían al psicoanálisis acerca de que solo se centraba en aquellos aspectos que no eran salutógenos, en aquellas cuestiones relacionadas a la enfermedad, y también en críticas provenientes a otra de las grandes teorías que había establecida en esa época, que era la psicología conductista, haciendo una crítica hacia que solo se centraba en aquellos aspectos mecanicistas y aquellas cosas que solo se podían ver. Tal como dijimos, estamos hablando de un programa de amplio espectro, ¿sí? Que no buscaba constituirse como un nuevo paradigma. Estamos hablando de una tercera fuerza, podemos hablar de, como dije bien, de lo que es el psicoanálisis, de lo que es el conductismo y de la psicología humanista. ¿Qué traía aparejada la psicología humanista? Suponía una nueva filosofía de vida, una nueva concepción de hombre. El Seiges de una época, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar con el Seiges? De lo que sucedía en el contexto, ¿sí? De qué era lo que estaba desarrollándose a nivel contextual que hizo que surja la psicología humanista, ¿sí? ¿Cuál era el contexto? En ese momento nos encontrábamos con la apertura hacia un optimismo, hacia la esperanza de cambio, de actitudes políticas, sociales. Estamos hablando de una época de revoluciones, de rebeldía, de liberación de tabúes, de movimientos juveniles que responden a como otra concepción de lo que se concebía por la vida, ¿sí? Estamos relacionándolo más a una celebración romántica de la vida, ¿sí? Tal como dijimos, se rechazaba el materialismo, la competitividad, el racionalismo, la tecnología, ¿sí? ¿Y qué otra cosa había en ese momento a nivel contextual? ¿Cuál era el sesgo de esa época, tal como lo estamos describiendo? Nos encontramos con la guerra de Vietnam y un movimiento contracultural. Si nos tenemos que poner a buscar, recién hablábamos de lo que había a nivel contextual, ¿sí? Si tenemos que ver algunas raíces de dónde viene esto, de dónde podemos ver
como decíamos en psicología cognitiva, los trasfondos de esta nueva ontología, sí, hablamos de que los psicólogos humanistas americanos no se inspiraron básicamente en lo que era la psicología fenomenológica o existencialista ni en la filosofía existencial, ¿sí? El primer contacto de estos americanos psicólogos humanistas fueron a través de lo que era la psicología de la Gestalt, una psicología relacionada a la experiencia, una psicología relacionada a aquello que hablaba de una concepción holística en donde el todo era más que la suma de las partes, ¿sí? Si bien se consideraron algunos elementos comunes entre lo que es la psicología humanista y la psicología existencial, pero más bien podemos decir que esas cuestiones comunes eran relacionadas a lo que había en la época, ¿sí? Pero no es que había una influencia directa entre lo que es el existencialismo y lo que es el humanismo, ¿sí? Podemos hablar de que la psicología humanista se gestó, se fraguó en el seno de la sociedad americana en base a sus propias tradiciones, sus crisis y sus propios referentes ideológicos. ¿Cuáles fueron estas fuentes americanas de la psicología humanista? ¿Sí? Porque los antecedentes nos remiten a que fue un fenómeno genuinamente americano, ¿sí? Tanto por los promotores, aquellas personas que fueron quienes comenzaron este movimiento, como por las fuentes en que estos se inspiraron, ¿sí? Vamos a mencionar a Matson, ¿sí? Donde surge una matriz cultural de movimiento humanista, ¿sí? El pragmatismo norteamericano en su correlato psicológico, el funcionalismo. Acuérdense que veníamos hablando de conductismo, de mecanicismo. El mecanicismo que nos permitía analizar solo aquello que veíamos. Ahora se va a hacer hincapié en el funcionalismo, en la acción humana, en el funcionamiento, ¿sí? ¿Y qué hacía referencia a este funcionalismo? Concebía al hombre como actor de sus procesos mentales, ¿sí? Que le ayudaban a enfrentarse al mundo. Esta alternativa, esta nueva visión, ¿qué es lo que permitió? Demostrar un carácter social, activo y volitivo haciendo referencia a lo que es la voluntad de la conducta humana. ¿Cuáles fueron uno de los principales aportes de los funcionalistas a la psicología? Fue el self, ¿sí? Considerado como el centro activo de la experiencia personal. Y ese concepto se lo podemos remontar o se lo debemos a quien es William James. James y Stanley Hall querían una psicología de la totalidad, tal como dijimos, relacionadas a los orígenes gestálticos, ¿sí? Una totalidad del ser humano. Sostenían que la psicología debía explorar la vida afectiva que subyace al intelecto, ¿sí? Y que explorar esto nos permitiría entender la esencia de la humanidad. Como autores, recién hablábamos de una psicología humanista predominantemente con fuentes americanas, y hablamos de que los promotores fueron Gordon Allport, Gardner Murphy, Abraham Maslow, que es el principal iniciador y promotor del movimiento de la psicología humanista. Ya vamos a ver algunos conceptos de Maslow, pero algunos lo tienen que recordar porque en lo que es introducción a la psicología se hace hincapié acerca de la teoría de las necesidades que él denomina. Por otro lado tenemos a lo que es George Kelly, Henry Murray y Carl Rogers como principales exponentes. Bien, hablemos de los antecedentes. Ahora vamos a hablar de lo que es la génesis y el desarrollo. Nos encontramos con el periodo prefigurativo o de gestación. Este autor va a hacer como una división bastante exhaustiva de aquellas cuestiones que ayudaron a, vamos a llamar el nacimiento y establecimiento. Y después no nos tenemos que olvidar que este texto tiene sus orígenes en el año 86. O sea que hay una parte que nosotros no tenemos fuentes para hablar desde el 86 hasta hoy a ver cómo continuó ese desarrollo, ¿sí? Pero sí podemos mencionar que en los años 30, Allport y Murray hablaron acerca de la concepción de la personalidad y de la motivación o de las necesidades humanas, ¿sí? Que esto iba, tal como dijimos, a confrontar el conductismo. En los 40 salen las nuevas tendencias terapéuticas de Roger,
En los 50 Maslow publica un artículo en el que se expresan los principios que llevan a la autorrealización. En 1951 aparece la terapia centrada en el cliente de Roger. En el 54 la motivación y personalidad de Maslow. En el 56 el self de Moustakas, la psicología del sí mismo. Y en el 58 el concepto de potencial humano. Empieza a gestarse lo que ellos van a denominar la tercera fuerza. ¿Qué significaba esto para Maslow, quien es considerado como el precursor de lo que es esta teoría? Sí, Maslow pensaba que la psicología se encontraba fragmentada, que hay tres ciencias, grupos de científicos, tal como dijimos antes al mencionar. Por un lado los conductistas, por otro lado tenemos los psicoanalistas relacionados a Freud y a las fuerzas del psicoanálisis, y por otro lado la psicología humanista, que viene a conformarse como la unión de varios grupos psicológicos en una sola filosofía. Y esta tercera fuerza venía a incluir cuestiones que decían los conductistas y cuestiones que decían los psicoanalista, por eso se la va a llamar como epiconductista y epifreudiana, ¿sí? Y la van a plantear como un intento de superar una crisis académica a partir de las críticas del conductismo en la década del 50. Esta tercera fuerza se consideraba con la dualidad de la primera y la segunda, que tenía una visión incompleta de lo que es el ser humano, ¿sí? Entonces la psicología humanista intenta reaccionar contra esta visión reduccionista, limitada, determinista, deshumanizante y despersonalizadora de la psicología empírica del momento. Y pretende dar respuestas a cuestiones específicas derivadas a estos aspectos más humanos del ser humano relacionados a lo que es la naturaleza creativa, libre, personal del sujeto humano. Según esta visión, tanto el conductismo como el psicoanálisis tienen una visión pasiva del ser humano, ¿sí? Ambos serían deterministas, en donde se abandona a merced de los estímulos internos o externos, dejando poco o ningún margen a la espontaneidad, a la creatividad y a la responsabilidad. Bien, recién hablábamos como de la génesis y el establecimiento, ahora hablamos de la formación de la psicología humanista. En el 54, Maslow va a decir que esta gente estaba interesada en lo que es el estudio científico de la creatividad, el amor, los valores más elevados, la autonomía, el crecimiento, la autorrealización y la gratificación de las necesidades básicas. Esto va a ser muy relacionado a la teoría que él va a plantear acerca de la pirámide de las necesidades. En 1957 se plantean los primeros encuentros formales de estos grupos de científicos. En 1960 se forma lo que es el Comité para el Establecimiento de la Asociación para la Psicología Humanista y de su revista. En 1961 se establece el Journal of Humanistic Psychology, la revista de psicología humanista. En agosto de 1961 se establece lo que es la American Association of Humanistic Psychology. En el 61, la asociación que acabamos de mencionar postula una serie de principios programáticos que son importantes de mencionar porque van a ser como el esqueleto de lo que se comenzaba a establecer o de lo que se comenzaba a entender como psicología humanística. ¿Cuáles eran los objetivos o hacia dónde apuntaba esta psicología humanística? A centrar la atención en la persona que experimenta, en la vivencia como fenómeno primario, el estudio del hombre. ¿Qué se buscaba? ¿Qué es lo que pretendía? Acentuar las cualidades específicamente humanas, tales como la elección, la creatividad, el valor, la acción y la autorrealización, ¿sí? Y esto venía a ser una cuestión opuesta a lo que estaba establecido del mecanismo que planteaba el conductismo, ¿sí? Se buscaba mantenerse fiel al criterio de significación en la selección de problemas y procedimientos de investigaciones, ¿sí? Ya vamos a ver relacionados a los métodos de la psicología humanística, en oposición al énfasis primario de la objetividad, porque la psicología humanística va a rechazar lo que es el método científico y va a buscar la significación en la selección de los problemas. Y por último, otro de los principios programáticos que estableció esta asociación era
comprometerse con los valores y la dignidad humana e interesarse por el desarrollo del potencial de cada persona, tal como lo venimos repitiendo. Que pasó en 1962, el primer manifiesto conductista, en 1964, humanista, perdón. En 1964, conferencia como acto de presentación en sociedad y el lanzamiento como movimiento. En 1970, la Asociación Americana de Psicología Humanística fue aceptada como miembro de la APA. ¿Y cuál fue la crítica que se le comenzó a hacer a esta teoría que comenzaba a emerger, a esta teoría que tenía todas estas cuestiones que estamos mencionando como soporte, ¿sí? Algunos autores decían que esta teoría no tenía un cuerpo teórico específico ni una metodología o tecnologías comunes. Podría decirse que la psicología humanista no existe, sino que hay múltiples prácticas psicológicas, sobre todo en el campo de la psicología aplicada, psicoterapia, counseling, sí, y que cada uno de esos tenía sus respectivos postulados teóricos y sus técnicas específicas, pero que no había una teoría consolidada. ¿Cuál fue la evolución posterior? Insisto, recordemos aquellos autores que vimos en lo que es historiografía y recordemos que este texto es del año 86. ¿Cuál fue la evolución posterior? ¿Sí? El autor nos va a decir que la amplitud y la imprecisión de la psicología humanística permitieron en los 60 agrupar a una serie de autores que hasta ese momento habían trabajado de forma autónoma, ¿sí? Relacionados a los campos que venimos mencionando, relacionados a lo que es la psicoterapia y la psicología de la personalidad, autores tales como Alport, Maslow y Murray, también hablaban de una compatibilidad entre el humanismo y el método científico, ¿sí? En palabras de uno de estos autores, la psicología humanista era una descripción de lo que significa existir como ser humano, ¿sí? Y tal como mencionamos anteriormente, Maslow, que se los puede considerar como uno de los pioneros acerca del establecimiento de esta teoría, va a mencionar que se podían distinguir tres grupos en ese momento. Los disidentes freudianos y los neofreudianos, los gestaltistas y los lewinianos, y finalmente los fenomenólogos y los existencialistas. ¿Sí? También van a decir que a lo que fue denominado psicología humanista, se lo podría haber llamado metapsicología, ontopsicología o psicología del self, psicología del yo, o de diversas formas, ¿sí? El consenso en denominarlo psicología humanista fue el resultado de un consenso convencional y no relacionado a una especificidad propia, ¿sí? ¿Cuál era la suposición básica de esta teoría que se quería establecer? Que ya lo venimos mencionando, ¿sí? Es que el ser humano no desarrolla todo su potencial a causa de las restricciones sociales, ¿sí? Que ve sometido su vida ordinaria a través del nacimiento y la educación, sino de que hay que proporcionarle nuevas experiencias que posibiliten su renacimiento y su reeducación. El movimiento del potencial humano se interesa por todos los campos donde pueda producirse una expansión de la existencia humana. A ver, ¿qué estamos diciendo? Que la psicología humanista decía que el ser humano tenía que correrse de su escenario habitual, de su vida ordinaria, y que ordinaria me refiero a cotidiana, ¿no? Y que tenía que proporcionarle nuevas experiencias. Estas nuevas experiencias o estos nuevos campos donde se producía una expansión, ¿qué era lo que le permitía? ¿Sí? Donde pueda producirse una expansión de la existencia humana, donde pueda surgir una conciencia sensorial, una expansión emocional, un movimiento espacial, donde permita realizar visualización e imaginación, donde pueda lograr empatía, habilidades, expresión creativa, inteligencia, atención, voluntad, donde pudiera poner en práctica todas estas cuestiones que estamos mencionando, ¿sí? La psicología humanista va a mencionar una serie de técnicas que de una manera u otra
pueden contribuir a estas cuestiones que estamos mencionando, en donde tenemos que correr al hombre de su cotidianidad para que pueda expresar y pueda poner en práctica lo que estamos mencionando. ¿Sí? Recuerden también cuál era el SEIGES de esta época, que va a estar relacionada a las cuestiones que estamos mencionando, ¿no? ¿De qué técnicas va a hablar Mann en 1979? Vamos a hablar acerca de lo que es la manipulación fisiológica, relacionada a la acupuntura, a las drogas psicodélicas, al rolfing, la conciencia sensorial, un avivamiento sensorial, el hatha yoga, el biofeedback, eso no sé qué es, tendría que ponerme a investigar. Expresión emocional, conducta personal, terapia conductual, role-playing, terapia de constructos, creatividad, solución creativa de problemas, técnicas relacionadas a la autoimagen, a la interacción, grupos, técnicas relacionadas a lo que es la reestructuración social, comunas, estilos alternativos de vida, universidades, y técnicas relacionadas a las funciones transpersonales como la meditación, la parapsicología y los estados alterados de conciencia. Fíjense que hablamos de cuestiones que sucedían en la época de los años 70, ¿sí? Y las técnicas del potencial humano no van dirigidas a la curación, sino al crecimiento. ¿Cuál es la situación actual? Y no olvidemos que cuando hablamos de situación actual nos estamos refiriendo a lo relevado en 1986, ¿sí? En ese momento se va a preguntar si continúa siendo un programa psicológico o se ha disuelto en la práctica de un movimiento sociocultural, ¿sí? Matson, tal como lo mencionamos, va a decir que la psicología humanista se establece como alternativa a las psicologías tradicionales. Campbell, al mismo tiempo, va a decir que los principios básicos de la tercera fuerza tienen sus bases, ¿sí?, en los objetivos y en las intenciones para producir aquellos efectos deseados que estuvimos mencionando. Según Rogers, otro de los mencionados como uno de los principales precursores o iniciadores de lo que es la teoría de la psicología humanística, vamos a hablar acerca de que la psicología humanista ha producido un impacto enorme en el ámbito sociocultural, en el aprendizaje y en el conocimiento experiencial, a través de los grupos intensivos, de la autoexpresión, de las diversas formas de terapia, y que la psicología humanística ha aportado diferentes cuestiones a la cultura, ¿sí? Teniendo en cuenta la situación actual que se plantea en ese momento, se va a plantear que la psicología humanista fue en la práctica invadida por tendencias surgidas al margen de cómo fue originada, ¿sí? Con falta de una metodología propia, ¿sí? En el 67, Bungenthal va a decir que la psicología humanista se encontraba en la situación paradójica de poseer un enorme caudal de técnicas, pero de presentar ciertos problemas metodológicos. Tal como dijimos, no había un método específico para poder trabajar o conocer lo que era la psicología humanista. Finalmente, otra característica determinante de la situación actual es el predominio creciente y que empieza a adquirir en Estados Unidos lo que es la psicología transpersonal, orientada al misticismo cósmico y religioso. Miren las cuestiones que iban apareciendo. La psicología humanista, desde sus orígenes hasta nuestros días, podemos hablar que humanista no significa lo mismo que significaba en el 85 que en el 59, sino que continúa más bien entendiéndose de acuerdo a las concepciones y valores propios de cada uno, relativos a la libertad, la ciencia, la fe, la naturaleza y las experiencias humanas. ¿Cuáles son las bases conceptuales y epistemológicas de la psicología humanística? Se va a hablar acerca de lo que es la teoría organísmica, que es la tendencia al ser humano actualizante, ¿sí? Campbell va a hablar acerca de que el ser humano posee el potencial para desarrollarse como una persona sana que se autodetermina, autorrealiza y trasciende. Y por otra parte, Rogers va a decir acerca de la
tendencia formativa. ¿Y qué es la tendencia formativa? ¿Sí? En el plano psicológico significa que cada ser humano posee una tendencia autodirigida hacia la totalidad, hacia la actualización de sus posibilidades. Y esa tendencia es selectiva y actúa en una dirección constructiva. Las ideas o conceptos básicos de la teoría holística pueden resumirse de la siguiente forma: el organismo tiene una naturaleza interna de necesidades y esas necesidades son las que van a marcar las tendencias y las direcciones, ¿sí? Este modelo holista hace referencia a una totalidad acerca de la organización y el crecimiento de la personalidad, va a decir que es biológico, ¿sí? Tal como mencionamos recién, ¿cuál es otra de las bases? La tendencia a la autorrealización. Esta tendencia a la autorrealización nos lleva a pensar en una totalidad, en una unidad, en una coherencia. Los impulsos y tendencias básicas del organismo son de naturaleza positiva. El impulso humano tiene una orientación claramente social. La personalidad humana se concibe como una organización y como un proceso, donde el hombre tiene enormes posibilidades de crecimiento, ¿sí? La psicología humanística se va a centrar en el desarrollo de este potencial, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Y el concepto de autorrealización, tal como venimos mencionando, autorrealización guiado por la necesidad de satisfacer las necesidades propias inherentes de cada una, ¿sí? Va a resultar nuclear en lo que es la concepción de la psicología humanista. Aparece originariamente en lo que es la teoría de Maslow, ¿sí? Como el remate de la pirámide de las necesidades, ¿sí? Que mencionaba yo antes. Un humanismo axiológico y trascendental. Acá vamos a hablar acerca de las bases epistemológicas y ontológicas de la teoría. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? ¿Sí? Que existen valores cuya realización o alcance constituyen la finalidad de la vida humana, ¿sí? Vamos a hablar acerca de, dense cuenta que es como que vamos siempre en lo mismo, volvemos a mencionar que el humanismo nos lleva a la teoría de la autorrealización, y la teoría de la autorrealización que nos va a decir que el ser humano se halla en un punto culminante de la evolución cósmica. La naturaleza organísmica, tal como mencionamos antes, que es una de las bases conceptuales, ¿sí? Nos va a permitir entender y ver que el ser humano se halla en un punto culminante y que está inscripta su naturaleza en desarrollar la potencialidad de un desarrollo todavía más elevado, que él está queriendo expresarse, ¿sí? Durante la existencia individual y colectiva, y eso es lo que le va a permitir alcanzar la plenitud. Maslow va a decir que considera que una psicología holística debe combinar las dimensiones humanísticas, transpersonal y transhumanas en una sola, puesto que el ser humano posee una naturaleza más elevada y trascendente que constituye su esencia. Y ya para ir finalizando, hablamos de un humanismo no dialéctico. Sabemos que una relación dialéctica está relacionada a las formas de concebirse y de establecerse, teniendo en cuenta si hay reciprocidad o no. Y vamos a hablar acerca de que el modelo de Maslow concebía la motivación humana estructurada en un sistema de necesidades instintoides, va a decir, pero vamos a llamarlas necesidades instintivas que venían de un orden decreciente de control biológico. Vamos a hablar acerca de las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de pertenencia y amor, las necesidades de aprecio y las necesidades de autorrealización. Fíjense que vamos siempre al mismo punto. Según Maslow, la progresión es hacia llegar a ser completamente humano, es decir, hacia el máximo potencial o la máxima plenitud que la persona puede llegar a ser. ¿Cuál es el nexo que va a establecer Maslow entre las necesidades que plantea y que acabo de mencionar? Vamos a hablar acerca del carácter progresivo y dinámico y que todas estas necesidades están
conectadas a través de la motivación, ¿sí? El concepto de potencialidad se basa en la suposición de un código genético que se desarrolla en un medio favorable. Sin embargo, Heller va a hacer una crítica relacionada a esto. Va a decir que la teoría de Maslow no admite una interpretación, sino que es puramente biológica. Tanto las estructuras que hablamos de las necesidades que acabé de mencionar, ¿sí? Como los contenidos de las necesidades humanas, ¿sí? Y que están genéticamente determinadas. Entonces va a decir, esto es reductivamente biológica, ¿en qué momento estamos hablando de humanismo? También van a mencionar que las condiciones facilitadoras, como es sabido, se reducen para Rogers, ¿sí? En tres. Rogers va a hablar de congruencia, empatía y aceptación. La cuestión crítica que se va a establecer entre estas tres nociones que plantea este autor para entender lo que es el humanismo es saber si estas condiciones se bastan por sí mismas, si son necesarias y suficientes para poder facilitar el desarrollo de la persona. La psicología humanista va a presuponer una identidad entre lo que es la filogénesis y la ontogénesis. Sabemos que está relacionado a el desarrollo de las especies y el desarrollo de una sola especie. Y esto lo va a asemejar a lo planteado por el ruso Vygotsky, que él planteaba conceptos desarrollados a lo que es la psicología educacional y a la psicología de desarrollo próximo. Por último, algo venimos mencionando acerca de esto, relacionando a la cuestión del método en psicología humanística. Hablábamos de que rechazaba aquella cientificidad del método científico. Entonces vamos a hablar acerca de que distingue entre lo que es el método analítico reductivo y el método holístico, ¿sí? Y si hacemos un repaso entre la historia de lo que es la psicología humanista, vemos que hay limitaciones en el método científico para poder determinar estas cuestiones relacionadas a el despliegue y la potencialidad del ser humano, ¿sí? En contrapartida, se propone como alternativa, en este caso Douglas y Moustakas, la necesidad de un método para enfatizar la importancia de una actitud comprensiva de la existencia de la conducta humana, ¿sí? Hablaban que ni siquiera el método fenomenológico es aceptado por estos autores por considerarlo reductivo, analítico y objetivizador, aún reconociéndole su adecuación para la comprensión del mundo. Por último, vamos a hablar que ni la psicología científica ha sido capaz de desarrollar un método específico para incluir en su campo de análisis la experiencia subjetiva y la psicología humanista tampoco se pudo desplegar de los prejuicios contra la actividad analítica por considerarla antihumana, entonces no se pudo desarrollar un método específico, ¿sí? Bueno, cualquier duda, cualquier cuestión la vamos resolviendo en los aspectos sincrónicos. Espero que hayan podido entender aquellas cuestiones básicas planteadas acerca de lo que es la psicología humanista. Yo creo que es un texto que va y que viene, pero que si podemos entender los periodos relacionados a los antecedentes, a la génesis, a la situación actual y a las matrices que tiene y a la falta de establecimiento de un método, no creo que tengamos ningún problema para poder entender estos conceptos. Cualquier duda la sacamos en los espacios sincrónicos, así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas.